En el presente video hablaremos del apartado 3.9 del capítulo 3 del libro de aventuras matemáticas. Este capítulo habla sobre los distintos tipos de infinito. Para comenzar, abordaremos el concepto de partes de un conjunto. Partes de X es el conjunto de partes de X que está formado por todos los subconjuntos de X. Por ley de composición se denota partes de X es igual al conjunto de A tal que A esté incluido en X. Un ejemplo es, dado un conjunto cualquiera de tres elementos, los elementos de su conjunto de partes son tres conjuntos unitarios, tres conjuntos de dos elementos, el conjunto total y el conjunto vacío. Teniendo en cuenta que C es un conjunto cualquiera, siempre se cumple que el conjunto vacío y el conjunto total, es decir, C, son elementos de las partes de C. Si A está incluido en C, entonces A pertenece a partes de C, por ser subconjunto. Si A es un elemento de C, entonces las partes de C incluirán como elemento un conjunto unitario cuyo único elemento sea A. En este capítulo se mostrarán tres propiedades del cardinal del conjunto de partes. Primero, si X es finito, el cardinal de las partes de X va a ser igual a 2 elevado al cardinal de X. Luego, el cardinal de las partes de los naturales va a ser igual al cardinal de los reales. Y por último, el cardinal de las partes de X va a ser mayor al cardinal de X. En particular, el cardinal de las partes de los naturales va a ser mayor al cardinal de los naturales. Y por lo tanto, el cardinal de los reales va a ser mayor al cardinal de los naturales. Para el cardinal de las partes de X mayor al cardinal de X, el caso finito, se deducirá por combinatoria que para X de tres elementos, el cardinal de X es 3. A cada subconjunto de X se le asignará una terna, PQR, al que cada coordenada es igual a 1 si el elemento pertenece al subconjunto, si no, se le pone un 0. Por ejemplo, el conjunto P será 1, 0, 0. Otro ejemplo sería PQ, donde sería 1, 1, 0. Podemos establecer entonces una relación bionívoca entre las partes de X y las posibles ternas de 1 y 0. Por principio del producto, que establece que para eventos en etapas independientes, la cantidad de formas posibles de concretar el evento está dada por la potencia de base 2 y exponente igual a la cantidad de etapas. Podemos aplicarlo a esta demostración de modo que el cardinal de X será 2 al cubo. El capítulo explora otras posibilidades y permite generalizar que si el cardinal de X es n, entonces el cardinal de las partes de X va a ser igual a 2 a la n. En consecuencia, el cardinal de las partes de X es 2 elevado al cardinal de n. Es evidente que el cardinal de las partes de X es mayor que el cardinal de X para todo X finito. Para demostrar el caso infinito, pretendemos hallar primero el cardinal de las partes de n, de modo que lo identificamos con un cardinal de un subconjunto S, y lo relacionamos bionívocamente con una sucesión infinita de elementos T sub k, de tal modo que T sub k vale 1 si k pertenece a S y 0 en el caso contrario. Algunos ejemplos de esta relación son: si S son los números pares, su sucesión alterna entre 0 y 1. Si S es vacío, su sucesión es de 0. Si S es el conjunto total, su sucesión es 1. S se puede identificar con el intervalo real 0, 1 expresado en binario. Por lo tanto, podemos afirmar que por transitividad, el conjunto de partes de n es coordinable con el intervalo 0, 1. Y este a su vez se ha demostrado en previos capítulos que es coordinable a todo real. Nuevamente, el conjunto de partes de los naturales es formalmente coordinable con los reales. Por eso, sus cardinales son iguales. Sabemos que los reales no es numerable.
su cardinal es mayor que el de los naturales. Y aplicando la transitividad se establece como corolario que las partes de los naturales poseen un cardinal mayor que el de los números naturales para el caso infinito. Ahora se quiere demostrar que el cardinal de las partes de cualquier conjunto X es mayor que el cardinal de dicho conjunto. Para ello suponemos que son coordinables, de modo que existe una relación phi biunívoca entre X y su conjunto de partes. De aquí se deduce que phi, valuada en un elemento X, perteneciente al conjunto X, debe pertenecer al conjunto de partes por ser este el codominio. Por inyectividad, sabemos que a dos elementos distintos de X, phi le asigna elementos distintos de partes de X. Por surjetividad, sabemos que para todo elemento A de las partes de X, existe una phi en X de modo que el elemento A es igual a phi en X. C es el conjunto de los X perteneciente a X tal que X no pertenece a phi. Si afirmamos que C subconjunto de X no es igual a ninguno de los posibles phi de X, entonces phi no es biunívoca por contradicción, ya que deja sin relacionar a un elemento de las partes de X. Los cardinales de las partes de X y son distintos. Esta afirmación hay que demostrarla. Lo hacemos suponiendo que existe un elemento Y perteneciente a X tal que phi de Y es igual a C. Debemos analizar si Y es elemento de C y el caso contrario que Y no sea un elemento de C. Primero, si Y pertenece a C, sabemos que Y no pertenece a phi de Y. Y además, por hipótesis, phi de Y es igual al conjunto C. Por lo tanto, Y no pertenece a C. Hemos llegado a un absurdo. En segundo lugar, si Y no pertenece a C, por definición sabemos que Y pertenece a phi de Y. Y phi de Y es igual a C por hipótesis. Por lo tanto, Y pertenece a C. Otra vez volvemos a obtener un absurdo. Por lo tanto, nuestra afirmación inicial de que existe un Y perteneciente a X tal que phi de Y es igual a C es verdadera y formalmente el cardinal de las partes de X es mayor que el de X debido a que las partes incluyen los conjuntos C. Indagaremos sobre los distintos tipos de infinito. Por eso recuperaremos la hipótesis indecidible del continuo trabajado en el capítulo anterior. No existe un I tal que el cardinal del mismo sea mayor al cardinal de los naturales y menor al cardinal de los reales. Si bien no se puede mostrar su veracidad, da cuenta de dos tipos de infinitos conocidos y distintos entre sí. Por un lado, al sub 0 es el cardinal de los naturales y por otra parte el continuo es el cardinal de los reales. Esta hipótesis se generaliza de la siguiente manera. No existe un I tal que el cardinal del mismo sea mayor al cardinal de X y menor al cardinal de las partes de X. Si planteamos la sucesión de conjuntos, nos queda los naturales, las partes de los naturales, las partes de las partes de las naturales y así sucesivamente. La sucesión de conjuntos satisface que el cardinal de los naturales será menor al cardinal de las partes de los naturales, que a su vez será menor al cardinal de las partes de los naturales, y así sucesivamente. Podemos observar claramente que como la sucesión es infinita, hay infinitos tipos de infinito. El problema 3.21 del apartado 3.9 nos plantea trabajar lo referente al conjunto de partes finitas de un conjunto cualquiera. Lo define como el conjunto formado por todos los subconjuntos finitos de este conjunto X. En símbolos, partes finitas de X es igual a todos los conjuntos A, incluidos o iguales que X, que verifiquen que A es finito. Si X es finito, entonces partes finitas de X coincidirá con el conjunto de partes de X trabajado en el capítulo. Pero si X es infinito,
estos dos conjuntos pueden ser muy diferentes. Entonces la consigna particulariza en que si x es igual a n, ya vimos durante el capítulo que las partes de n son coordinables con r. Para demostrar esta posible diferencia, nos piden demostrar que las partes finitas de n son coordinables a los números naturales. Entonces, como hipótesis, planteamos que las partes finitas de n son numerables, o el conjunto de partes finitas de n es numerable. Sabemos que las partes finitas de cualquier conjunto x, redefiniendo lo que nombramos antes, es igual a todos los conjuntos incluidos o iguales que x, y reemplazamos la parte de que sean finitos por la definición de conjunto finito que explicamos en el video del módulo 1. Es decir, que un conjunto va a ser finito cuando el cardinal de ese conjunto pertenezca a los números naturales o el conjunto sea vacío. Entonces, para la demostración consideramos al conjunto de los naturales por extensión parcial de la siguiente manera. De la forma clásica, 1, 2, 3, 4 y así todos los números naturales en sucesión, los números naturales contiguos, hasta llegar a un número n. Esta notación implica que n va a pertenecer a los números naturales. Entonces, va a existir un k perteneciente a los números naturales que verifique que k siempre es menor o igual que n. Entonces, para todos estos números k que acabamos de definir, van a existir conjuntos n sub k que contengan a conjuntos incluidos o iguales que los naturales, cuyo cardinal sea k. Es decir, que estos conjuntos van a ser una determinada cantidad de conjuntos con k elementos cada uno. Cabe aclarar que no se tienen en cuenta las repeticiones. O sea, todos los conjuntos A son diferentes. Para todo n sub k se verifica que el cardinal de n sub k va a ser igual a la combinatoria de n elementos tomados de acá. Que eso será igual a el número representado por el coeficiente binomial n sobre k, que a partir de ahora llamaremos m para facilitar la explicación. Sabemos por la definición de combinatoria que para todo k, o sea, para cualquier, y por ende para cualquier conjunto n sub k, m, es decir, su cardinal, siempre va a pertenecer a los naturales y siempre va a ser mayor o igual que 1. Eso deviene de que la combinatoria es siempre una cantidad contable de combinaciones de n elementos tomados de acá. O sea, es una cantidad, es contable. Por ende, siempre va a pertenecer a los naturales y va a ser mayor o igual que 1. Teniendo eso en cuenta, proponemos el siguiente lema. N sub k es numerable para todo k perteneciente a n. Como conocemos la cantidad de elementos de n sub k, podemos escribirlo de la siguiente manera. Es decir, ahora a cada conjunto A, que es elemento de n sub k, le vamos a asignar un subíndice, respetando las mismas condiciones que planteamos anteriormente. Entonces, ahora
i va a ser, o sea, los subíndices que le vamos a asignar van a ir entre 1 y m. Como m es un número natural, podemos afirmar que existe un conjunto C, incluido o igual que los naturales, que verifica que C va a ser la sucesión de los naturales contiguos desde 1 hasta m. Por ende, para todo k va a existir un n sub k, de modo que podemos establecer una relación f. En realidad no la estaríamos estableciendo, sino que la estaríamos explicitando. La relación f va entre n sub k y c. Digo que la estamos explicitando porque la relación es bastante intuitiva. Es entre cada elemento a sub i y su correspondiente subíndice. Evidentemente esta función es biyectiva, porque para cualquiera a sub i diferentes entre sí, le va a corresponder distintos subíndices. Y cada subíndice del intervalo de 1 hasta m va a estar relacionado con un elemento diferente de n sub k. Es decir, en otras palabras, esta función verifica tanto inyectividad como subyectividad y por ende verifica biyectividad. Recordemos que la biyectividad es una relación biunívoca. Entonces, lo afirmamos que hay una relación biunívoca entre n sub k y c para poder concluir que n sub k es numerable para todo k perteneciente a los naturales. Además, existe un conjunto B, de tal modo que B solo contiene al conjunto vacío y existe un conjunto E unitario cuyo único elemento es el 1. Evidentemente, E está incluido en los naturales. Por eso podemos definir fácilmente la relación biunívoca en G entre B y E de doble vía. De modo que al conjunto vacío se le asigne el elemento 1 y al elemento 1 se le asigne el conjunto vacío. Por lo tanto, B va a ser numerable. Retomando la definición del principio, las partes finitas de n van a ser la unión desde k sub 1 hasta n de n sub k, unidos con el conjunto que contiene el conjunto vacío, es decir, B. Y si la unión de conjuntos numerables es un conjunto numerable, entonces la totalidad de las partes finitas de n van a ser numerables. Quedando demostrado así la hipótesis planteada en el problema.